Bienvenidos, queridos hermanos, este es su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar discutiendo temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes de comenzar nuestro programa, como siempre, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, como siempre, sabemos que eres un Dios abundante en la misericordia. Por eso te pedimos, Señor, en este momento, que de esa abundancia de tu corazón nos deje el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que descienda sobre cada una de las personas que escuchan este programa y sobre nosotros que lo producimos, sobre todo en este año de la fe. Darnos una doble fusión, Señor, para penetrar en el misterio de lo que creemos, en el misterio de la fe de los apóstoles, para ser firmes en ellas y poder llevárselo a los demás. En este año de la fe, oramos por el Papa, que es el custodio de la fe de los apóstoles. Señor, fuente de la vida y la verdad eterna, otorga a tu pastor Benedicto XVI un espíritu de valentía y juicio recto, un espíritu de conocimiento y amor, que al gobernar con fidelidad a quienes han sido confiados a su cuidado, pueda él, como sucesor del apóstol Pedro, construir tu iglesia en un sacramento de unidad, amor y paz para el mundo entero. Que el Señor lo proteja, le conceda una larga vida, lo bendiga en la tierra y lo preserve del poder de sus enemigos. Amén. Amén. Jorge, saludos a ti y a todos los hermanos. Muchas gracias, Frank. ¿Cómo estás? Siempre como Dios quiere, no como quiero yo. Ajá. Lo cual quiere decir que muchas veces no ando por el camino que yo quisiera caminar, pero haciendo su voluntad. Así es. Amén. Estábamos hablando anteriormente de las leyendas negras de la iglesia, tocamos unas cuantas. Y tenemos leyendas negras para estar 3 años hablando de, porque inclusive tenemos leyendas negras recientes. Así es. Como de Pío XII, que sí es el Papa de Hitler, toda esa basura, pero hemos hecho un alto en todas estas cosas raras que hemos estado hablando para hablar del credo de Nicea y del credo de los apóstoles en este año de la fe, porque según el Santo Padre nos ha orientado, pues lo primero en este año de la fe es profundizar nuestra fe. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Si no profundizamos nuestra fe, no podemos llevársela a los demás. Y el problema es que mucha gente no sabe a qué iglesia pertenece. Exactamente, ni cuál es la fe de la iglesia a la cual pertenece. Y si están creyendo en cualquier cosa o están... Bueno, fácilmente vemos cuando se cambian de iglesia, ¿no? Hay una chica amiga de mi sobrina, le decía el otro día que tuvieron al fin entendió porque mi sobrina y otra amiga le explicaron que la mamá de ella tiraba cartas. Y ella pensaba que eso de tirar cartas era parte de la fe católica. O sea, hay una desinformación total de... Pero bueno, yo no sé, yo te comenté creo que una vez una compañera del trabajo decía que era santera. Y por esas cosas que le digo, ¿no? ¿Y de qué religión perteneces? Y me dice, no, yo soy católica. Sí. No, o sea... Es que desconocemos nuestra fe y eso es lo que el Papa quiere en este año. Que nosotros, primero los que estamos en la iglesia, porque también hay mucha gente en la iglesia que desconoce totalmente su fe. Que los que estamos en la iglesia conozcamos nuestra fe. Después que se la llevemos a los que se llaman católicos y no tienen idea de qué cosa es ser católico. Y después se la llevemos a los demás. Y hablaba con una persona el otro día y decía que es imposible traer un hermano que hemos predicado en la calle o en el trabajo, traerlo a la iglesia y que se encuentre una iglesia totalmente anémica y una iglesia que ni siquiera conoce lo que cree. Yo creo que eso es peor todavía que el que no venga. Si una persona viene a la iglesia, tiene que conocer una comunidad viva, una comunidad que celebra lo que cree. Y eso es lo que Santo Padre quiere, que empecemos por nosotros. Y no hay nada mejor que nuestra fe, que el credo. Esa es la base. Todos los catecismos, todas las encíclicas papales, todos los concilios, todos giran alrededor del credo. Y el credo está encarnado en las verdades del Evangelio y de la palabra de Dios y de lo que hemos estudiado anteriormente, de la cristología, de la soteriología, de la neumatología, de todas las guías que te puedas imaginar. Por eso es interesante saber, lo primero es saber cómo se dice es muy interesante la palabra original de credo, como traducimos nosotros el credo, cómo se dice en griego. En griego el credo se dice símbolon. Un símbolon es la mitad de un objeto partido.
Yo no sé si tú te acuerdas, hace unos años atrás estaba muy de moda que vendían unas medallas y las medallas estaban partidas por la mitad. El corazón. Y era un corazón, aquí era una medalla y estaba partida por la mitad y tú le dabas la otra mitad a tu novia. Así es. O a tu novio, en el caso de la muchacha, el novio, ¿no? Pero cuando tú unías las dos mitades formaban una medalla. Eso es lo que es un símbolo. La mitad de un objeto partido. Eso en este caso del credo, la iglesia tiene una mitad y yo tengo la otra mitad. Y cuando se pegan, es la fe de los apóstoles. Claro que no son dos mitades diferentes, son dos mitades exactas porque es la misma fe. Pero tú me entiendes que no solamente la fe de la iglesia, ni es solamente mi fe, es mi fe en la fe de la iglesia. Por eso esas dos mitades, como se cortaban aquellas medallas en tu país, en un corazón, no estaban cortadas parejas, estaban cortadas un poco regular. Sí. Pero al ponerlas encajaban una con otra. No había fisura en los dos pedazos. Formaban un todo compacto. Eso es lo que es el símbolo. Esa parte. Por eso, en la misa lo proclamamos. Pero cada vez que lo proclamamos, no proclamamos nada nuevo. Proclamamos lo que la iglesia hace 2000 años. Pero yo lo proclamo haciendo lo mío. ¿Tú me entiendes? Están las dos mitades. Ajá. Ahí están las dos mitades. Y por eso se pone antes del ofertorio. Tú no puedes proseguir la Eucaristía, adentrarte en el misterio de la Eucaristía si antes tú no profesas la fe de la iglesia. ¿Podemos decir que el credo es la parte más importante de una misa? Toda la misa de la Eucaristía es importante. El canon eso es más importante, que es donde Cristo se hace presente. Pero el credo es súper importante en el sentido de que por algo está puesto antes de la celebración en sí, del comienzo en sí, después de la celebración de la palabra, antes del comienzo de la oración consagratoria, porque para tú poder estar ahí tienes que creer lo mismo que cree la iglesia. Si tu mitad no está de acuerdo con la mitad de la iglesia, tú no perteneces ahí. Eso es lo más importante. El símbolo de fe es un signo, como dice la iglesia en el catecismo, es un signo de identificación y de comunión entre los creyentes y la iglesia. Porque antes de tú tener comunión con el Señor, tú tienes que tener comunión con la iglesia. Porque ¿cómo tú vas a comulgar con el Señor y no con la iglesia cuando la iglesia es el cuerpo del Señor? Hay una cosa excluye la otra. Si tú no tienes comunión con la fe de la iglesia, tú no puedes tener comunión con el cuerpo de Cristo, que es el cuerpo de la iglesia. Se contradice una cosa con la otra. Por eso es tan importante el credo de la misa. Y yo me sonrío muchas veces cuando digo personas que dicen vamos a rezar el credo. El credo no se reza. Es como decir vamos a rezar la Constitución. Se proclama. El credo se proclama, tú no rezas. El credo no es una oración. El credo es la proclamación de la fe central de la iglesia. En el caso de los adultos cuando están recibiendo catequesis con los que no son bautizados, yo me doy cuenta que en la misa los retiran antes de la consagración. Es que así era la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva los catecúmenos, que hay que hacer la diferencia. Los catecúmenos no son los miembros del camino neocatecumenal. El camino neocatecumenal es un ministerio de la iglesia del siglo XX. El catecumenado es la instrucción de los adultos en la iglesia desde el siglo I. Porque la gente confunde un término con otro. En el siglo I, II, III, IV, por lo menos hasta el siglo VI, los catecúmenos, los que se estaban instruyendo en la fe de la iglesia, estaban en la primera parte de la Eucaristía. Y había un lugar para ellos en la iglesia, al final de la iglesia. Estaban toda la parte de las lecturas, de la predicación. Cuando se terminaba la predicación, los catecúmenos se marchaban. Y entonces se proclamaba el credo, diciendo, todos los que estamos aquí creemos lo que la iglesia cree y por eso podemos participar en los misterios que vienen ahora. Claro, después al estar todo el mundo bautizado, pues... Ya participan de la Eucaristía. No, después que la iglesia, cuando la iglesia se extiende por todos lados y el bautismo se hace una cosa común, ya esa parte se terminó, porque ya el niño desde pequeño se bautizaba, por eso que las pilas bautismales estaban a la entrada de la iglesia. Y el niño se bautizaba y era parte del cuerpo de Cristo y ya se sobreentendía que los padres le iban a enseñar esta fe según creciera.
Por eso tenemos que tener claro que el símbolo de la fe, el credo, es la compilación de las principales verdades de la fe. O sea, no abarca todas las verdades de la fe, porque entonces el credo duraría 3 horas proclamarlo. Es las verdades centrales de nuestra... Es lo mínimo que tú puedes creer, aunque la iglesia, que hay que creer toda la doctrina de la iglesia, porque somos una fe monolítica, pero esto es lo principal, lo básico, que tú tienes que estar en comunión con la fe de la iglesia. La primera... Y todo esto que estamos hablando, Jorge, está en el catecismo. No estamos hablando nada nuevo, ni he hecho ningún estudio de esto. Esto es lo que está en el catecismo. Y que desafortunadamente todo el mundo debería de leerlo en este año de la fe. La primera profesión de fe, ¿tú sabes cuál es? Creemos. No. ¿En qué momento? La primera profesión de fe es en el bautismo. Esa es la primera profesión de fe. Lo único que en el bautismo, la profesión de fe la hacen los padres en nombre del niño. Por eso las 3 preguntas es el credo más primitivo que existe. Las 3 preguntas se le hacen a los padres y a los padrinos. ¿Crees en Dios Padre? ¿Crees en Dios Hijo? ¿Crees en Dios Espíritu Santo? Y en la iglesia. ¿Y ellos con qué es lo que contestan ellos? Tú que has bautizado ya con 4 muchachos. Espero que tú te lo sepas. Sí, creo. Sí, creemos. Porque en ese caso el niño no tiene conciencia de fe, pero se le va a permitir entrar a los beneficios de la redención, confiando en que tú y Lorena, en este caso como padres, van a educar a estos niños en la fe. Pero esa es por eso bautismo es el sacramento de la fe. Y lo que muchas personas no entienden. Tú no puedes poner un padrino que no tiene la fe de la iglesia. Eso es algo totalmente irracional. ¿Cómo tú vas a poner un testigo de la fe que no cree lo que la iglesia cree? Y por eso que también que si los padres no dan permiso no se puede bautizar el niño. Porque ¿qué garantía hay de que ese niño va a ser educado en la fe si lo lleva una abuela escondida a bautizar? Por un ejemplo, como se hacía mucho en Cuba. Solamente eso se puede permitir en casos de persecución. Pero, y de cierta forma, si tú ves también, claro, son cosas más sutiles. Estamos haciendo solamente la introducción al credo. Pero ya hacer la señal de la cruz es una profesión de fe. Cuando tú dices en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque si tú lo estás haciendo, quiere decir que tú crees en eso. Claro. Por eso es que entonces la señal de la cruz en un lugar público, ya eso es una profesión de fe. Una profesión de tu fe. Ahora, tenemos que preguntarnos ahora si esa fe tuya coincide con la fe de la iglesia. Y eso es lo que vamos a hacer en esta vez que vamos a estudiar el credo. Pero fíjate, todos los credos, porque hay muchísimos credos en la iglesia. Ahí vamos a verlo después, montones de credos. El credo de San Atanasio, el credo de los apóstoles, que conocemos el credo que se reza, la gente lo conoce como el credo del Rosario, que es más corto, que es que es una profesión de fe de la ciudad de la iglesia de Roma, primitivísima, más antiguo que el credo de Nicea. Hasta el credo de Nicea, que es la profesión de fe central de la iglesia, y por eso se proclama en la misa. Hay muchos credos hasta que en el siglo IV queda, más bien en el siglo V, cuando el Concilio de Constantinopla agrega la parte de la profesión de fe del Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida. Es cuando queda terminado el credo. Por eso que el credo que se proclama en la misa se le llama el credo de Nicea Constantinopla. Son dos concilios. El primer concilio definió la parte de Cristo y el Concilio de Constantinopla definió la fe en el Espíritu Santo y su relación con la iglesia. ¿Te acuerdas del primer concilio? Cuando estudiamos la cristología, definió quién es Cristo y la relación de Cristo con el Padre. ¿Te acuerdas? Sí. Y después Constantinopla declaró la relación del Espíritu Santo con el Padre y el Hijo y la relación del Espíritu Santo con la iglesia, desde el punto de vista de Señor y dador de vida. Pero de lo que estamos hablando, todos los símbolos de fe, absolutamente todos los símbolos de fe, se dividen en 3 partes. Y así está dividido el credo de los apóstoles, el credo de San Atanasio, el credo de la iglesia, la profesión de fe, el bautismo, la señal de la cruz. La primera parte, y así como está dividido en el catecismo de la iglesia, la primera parte, creo en Dios Padre. La segunda parte, creo en Dios Hijo.
Y la tercera parte, creo en Dios Espíritu Santo. Y claro, en todas estas tres profesiones va relacionado, ¿no? Va la profesión de fe con el Padre, con la profesión de fe de la relación con Dios, con la creación y su voluntad y todo lo que conlleva la relación profunda de Dios con el hombre. La segunda parte, Jesucristo, todo la fe en Jesús conlleva a tener la fe en la redención, que es la obra del Hijo, y la fe en el Espíritu Santo conlleva la relación con la iglesia, porque el Espíritu Santo sin la iglesia y la iglesia sin el Espíritu Santo pues no interactúan, ¿no? Por eso la última parte, la tercera parte del credo, decimos, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo, pero después dice, creo en la iglesia, porque la iglesia es la consecuencia, así como la creación es la consecuencia del Padre y la redención es la consecuencia del Hijo, la consecuencia del Espíritu Santo es la iglesia. Tú no puedes creer en el Espíritu Santo y no creer en la iglesia. Bueno, como tampoco puedes creer en Cristo y no creer en la iglesia. Claro. Es todo una interrelación, que es lo que vamos a ver. Pero en el mismo catecismo, que está muy bien explicado, todos los credos van en ese sentido, en tres divisiones. Creo en el Padre, creo en el Hijo y creo en el Espíritu Santo. Y después, pues, nuestra fe en la iglesia, que relaciona la obra de las tres divinas personas con la iglesia, porque las tres divinas personas y la iglesia tienen una relación única. La iglesia es una obra trinitaria, una obra de las tres divinas personas. Y estas tres partes son distintas, aunque están ligadas, por supuesto, entre sí. Por eso las diferentes presentaciones que se hacen de la fe en el credo se llaman artículos de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, un artículo de fe. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, un artículo que procede del Padre, otro artículo de fe. ¿Tú me entiendes? Cada definición se llama artículo de fe. Y aunque parece que están separados, todos forman un conjunto. Y eso es lo que te estaba diciendo, desde el principio, te estaba diciendo que tú no puedes tener una fe en parte de la iglesia y en otra parte no. Porque cada uno de los artículos de fe te llevan al otro. Es una concatenación que forman una sola unidad. Así como Dios son tres personas y es un solo Dios, así son los artículos de fe de la iglesia. Son diferentes, pero todos forman un solo conjunto de doctrina. Y usualmente desde la época de San Ambrosio se ha dividido los artículos del credo en 12. En 12 artículos de credo. Que eso lo vamos a ver. Y a través de los siglos y de diferentes circunstancias, como te dije, en la Iglesia Apostólica aparecieron diferentes símbolos. El símbolo de León, el símbolo del concilio credo, de los símbolos me refiero a credo. El credo del concilio de Toledo, el credo de Letrán. Inclusive hubieron hasta ciertos papas que salieron, hicieron declaraciones de fe. Inclusive en Pablo VI, en el 68, hizo el credo del pueblo de Dios. Pero claro, son definiciones de acuerdo a los tiempos, pero no contradicen, ni añaden ni quitan a la verdad central del credo de Nicea, Constantinopla. Ahora, cuando vayamos a ver el credo de Nicea, Constantinopla, vamos a ver que es sencillo, pero cuando uno dice creo en Dios Padre, y ahí tú estás diciendo que cree en un montón de cosas que cree la iglesia. No solamente, sí, creo en Dios Padre. No. Eso conlleva la relación, ¿te acuerdas?, del Padre con la creación. Y la relación del Padre con el individuo, con su criatura. Eso conlleva toda la misericordia de Dios, el amor de Dios, qué es lo que es Dios para ti, tu relación con Dios. Y eso es lo que vamos a ver. Yo creo que nos va a tomar a lo mejor lo que queda del año de la fe. Como te dije, el credo también bien más conocido, posiblemente el credo más popular entre los católicos del mundo, porque también lo conocen inclusive los católicos que no van a la iglesia, es el credo de los apóstoles. Sé que todo el mundo... Es el que uno aprende de chico. De chico, es el credo de los apóstoles, como te dije, es un símbolo bautismal de la iglesia de Roma. Y por eso la iglesia lo sigue usando, porque es un credo válido. Lo que el credo de Nicea ya es mucho más teológico. Ya entra en profundidades
teológica que el credo de los apóstoles. Ahora, el de los apóstoles se usa en la misa también, ¿no? No se debe usar en la misa. No se debe usar. Eso es el credo profesional que se puede usar en las devociones. Pero el credo de la misa es el credo de Nicea. Constantinopla. Se cambia el credo de Nicea Constantinopla por el de los apóstoles, pero no debe ser. Como debe ser que se promueve el credo de una forma dialogada, como el día de la Pascua, y eso tampoco debe ser. La profesión de la Eucaristía es la profesión íntegra del credo de Nicea Constantinopla, que es la fe central de la Iglesia. Ahora, el credo se dice solamente el domingo. Se dice el domingo. Porque los días de semana no... No se dice, porque acuérdate que los días entre semana la misa es devocional. O sea, tú vas porque tienes devoción de ir a la Eucaristía a recibir al Señor, pero el día de congregación oficial del pueblo de Dios es el domingo. El día que acabamos de hablar todos los programas anteriores sobre el día del Señor. Es el día que el pueblo de Dios se congrega como comunidad, como cuerpo de Cristo en el mundo entero para celebrar la resurrección y el advenimiento del Espíritu Santo sobre la iglesia. Por eso es el día que se proclama el credo es propio, el credo dominical, el credo de Nicea, en ese día, porque podemos decir, entre comillas, que es el día oficial de la congregación del cuerpo de Cristo, de la iglesia, el domingo. Y lo curioso es que el credo de Nicea es el símbolo de fe común a casi todas las iglesias. Es el símbolo de fe de la iglesia del Oriente, de las iglesias ortodoxas, de la iglesia católica de Occidente, de iglesias tales como la luterana, la anglicana, la presbiteriana, la metodista. Sí, eso es lo que justo te quería preguntar sobre eso, que agarrando un panfleto, estos que dan en las misas, pero de una iglesia luterana, también tenían el credo de Nicea. Sí, no, y tú vas a una iglesia presbiteriana y se crea una iglesia que es una santa católica y apostólica. No, porque se mantiene son estas últimas iglesias, estos últimos tiempos que no son iglesias, que yo digo las iglesias de las esquinas, los que se han deshecho del credo de Nicea. Pero todas las iglesias, podríamos decir, históricas de la Reforma, profesan el credo de Nicea, Constantinopla, públicamente. Nuestra profesión de fe, el credo, comienza, por supuesto, con algo que es una profesión de fe que es simple y común, ¿no? Creo en Dios Padre. Creo en Dios Padre. Y antes del Padre, yo creo que el principio y motor de la profesión de fe es creo en Dios. Esa es la primera gran proclamación. Yo no soy ateo, yo no soy agnóstico. Fíjate lo importante, lo decimos, creo en el Padre, no. Eso es lo que vamos a ver poco a poco. Yo creo en Dios. O sea, en un superior, en un creador de... Yo creo en Dios. Yo sé que hay alguien, una autoridad universal, que es el que mantiene el ordenamiento del universo y cuya voluntad está sobre mí. Porque acuérdate que en esto de creer no es tanto conocer como conocer y obedecer. Porque acuérdate que el apóstol Santiago dice que el demonio cree en Dios y tiembla. Claro. El menos ateo de todos los seres de la creación, desde el punto de vista de conocer, es el demonio. El demonio es más creyente que cualquier ateo de la humanidad. El demonio tiene plena certeza de que Dios existe. Claro. Ahora, no lo obedece. Por eso tiembla. Por eso el credo no solamente es conocer. Si no es conocer, la fe no solo es conocer y ponerte bajo la obediencia de aquel que tú conoces. Y con eso seguimos la semana que viene. Solamente hemos avanzado una sola página del catecismo, así que tú ves que va a ser largo este estudio porque hay mucho que hablar. Les recordamos a los hermanos que estamos en el año de la fe y que el Santo Padre, tres de las principales cosas que yo diría que nos pone como plan de acción. Primero es crecer en nuestra propia fe, profundizar nuestra fe. Segundo, después que profundicemos en nuestra fe, llevar nuestra fe a los católicos que se han alejado
por los católicos que, no habiéndose alejado y vienen a la iglesia, no tienen la menor idea de en qué cosa creen. Y después llevar nuestra fe apostólica a las personas que no conocen a la iglesia. Pero eso es una escala. Primero, yo crecer en la fe. Después llevar la fe a los miembros de la iglesia que están alejados o que no la conocen. Y tercero, llevarlo a quien no conoce a la iglesia. Así que ya lo saben, pues a orar y a crecer en la fe en este año de jubileo que nos ha dado la iglesia. Y cualquier pregunta, cualquier consulta que tengan, nos pueden escribir a apologéticasiloe.com. Ahí tienen en la sección de clase todos los videos, en la sección de Radio Católica todos los programas, en la sección de temas, los temas escritos. Solamente me queda decirle, como siempre, que el Señor los bendiga, los guarde, los mantenga en la roca que es la iglesia. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecen.